La habitación que no existía. Hola, mi nombre es Iván, y no espero que me crean. De hecho, me acostumbré a que no lo hagan. Durante mucho tiempo dudé si debía contar esto. Lo escribí, lo borré. Lo grabé, lo eliminé. Porque hay historias que no se cuentan, no por miedo a que piensen que estás loco, sino por miedo a que otros la sigan. Porque hay puertas que no se deben abrir dos veces, ni siquiera en la imaginación. Pero la verdad es que ya no puedo callarlo. Esto no me pasó en la infancia. No fue un recuerdo brumoso ni un invento para asustar a alguien. Me pasó cuando ya era adulto, cuando creía tener el control, cuando por fin estaba empezando una nueva etapa en mi vida. Había comprado mi primera casa. Una casa antigua, sí, pero hermosa, de esas que parecen tener alma, historia y secretos. Todo comenzó con un ruido, una vibración suave en las paredes, un susurro entre los listones del piso, y luego, esa puerta, esa maldita puerta que no estaba en los planos, que nadie mencionó en la venta, que parecía recién pintada y escondida. Y lo peor, no era lo que había detrás lo que me asustaba, sino la sensación de que algo me estaba esperando. Hoy sé que hay habitaciones que no existen para todos, solo para los que están a punto de ver algo que nunca deberían haber visto. Si estás escuchando esto y crees que es solo una historia más, te entiendo. Yo también lo habría creído, hasta que me senté en esa silla. Después de años de rentar departamentos pequeños, con vecinos ruidosos, paredes delgadas y contratos inestables, sentía que por fin había llegado a donde quería. Había trabajado duro, ahorrado hasta el último centavo, y con algo de suerte, encontré aquella casa. No era nueva, claro. Tenía sus años. Fachada antigua, tejas desiguales, un árbol seco en la entrada y un farol herrumbroso que colgaba de una cadena como si siempre estuviera a punto de caer. Pero tenía algo especial. Algo que no sé explicar, como si me hubiera estado esperando. Me la vendieron como una oportunidad. El dueño anterior, un hombre mayor, había fallecido sin herederos directos. Un vecino se encargó de ponerla en venta. No pedían mucho. Según decían, estaba para renovar. A mí no me importaba. Soy bastante autosuficiente y la idea de remodelar con mis propias manos me parecía incluso terapéutica. La casa tenía 2 habitaciones, un baño, una cocina antigua pero funcional y un pasillo largo que conectaba con una especie de despensa al fondo. Los pisos eran de madera oscura, gastada pero firme. Las paredes, cubiertas de una pintura crema que alguna vez fue blanca. Y lo mejor de todo, silencio. Un silencio real. No ese que esconde cosas, sino el que abraza, o eso creía al principio. Los primeros días fueron de pura emoción. Pinté algunas paredes, cambié focos, puse mi escritorio en la esquina más luminosa de la sala y organicé mis libros por autor. Me sentía en paz, tranquilo, como si algo finalmente se alineara en mi vida. Incluso dormía mejor. Tenía tiempo para mí. Por fin podía escribir sin distracciones, preparar mi propio café y escuchar música sin audífonos. La rutina se volvió suave, casi perfecta, pero como suele pasar, fue en medio de esa perfección cuando algo se torció. Todo comenzó de forma leve. La madera crujía más de lo normal. Nada raro en una casa antigua, ¿verdad? Al menos eso pensé. Luego escuchaba el golpeteo del viento en las persianas por las noches, aunque las ventanas estaban cerradas. Cosas pequeñas. Descartables. Una lámpara que titilaba sin razón. Una canilla que goteaba aunque la había cambiado esa misma semana, pero había algo más. Una parte de la casa que simplemente no encajaba. El pasillo del fondo. Esa zona que llevaba a la despensa, siempre estaba más fría, siempre tenía un leve olor a humedad, y cada vez que pasaba por allí, sentía la piel de los brazos erizarse, como si alguien me mirara desde detrás de la pared. Un día, mientras buscaba clavos en el estante del fondo, tropecé con una loseta suelta. Me agaché, la retiré, y no encontré nada relevante debajo, pero el ruido que hizo me llamó la atención. Golpeé con los nudillos contra la pared lateral.
El sonido no era macizo. Era hueco. Como si hubiera espacio detrás. Algo más. Entonces me acerqué. Y allí lo vi. Una línea vertical, apenas perceptible, como una cicatriz en la pintura. No era grieta ni rajadura. Era recta. Precisa, como si alguien hubiese ocultado una puerta y la hubiese querido borrar del mapa. Lo extraño no era solo su presencia, sino su ausencia en todo lo demás. En los planos. En la tasación. En las fotos de la inmobiliaria. Nadie habló de esa puerta. Nadie. Volví a mirarla esa noche. Apoyé la mano sobre ella. Estaba más fría que el resto de la pared. No sabía todavía qué había del otro lado, pero empecé a entender que esa casa no me había estado esperando para darme paz. Me había estado esperando para otra cosa. Pasaron 2 días. 2 días enteros en los que intenté convencerme de que aquella línea en la pared no significaba nada. Que era una grieta vieja, mal sellada. Que tal vez era un error de construcción. Pero en el fondo, lo sabía. Esa no era una grieta. Era una puerta. Una puerta que alguien, por alguna razón, se había esforzado demasiado por esconder. La noche en que decidí investigarla de verdad no llovía, pero el cielo estaba cargado. La electricidad estática en el aire parecía tocar los objetos como si algo se preparara para ocurrir. Me armé con una espátula, una linterna y un martillo. No tenía plan, solo impulso. La curiosidad me empujaba, aunque dentro de mí, algo, una parte antigua e instintiva, me pedía que no lo hiciera. Con cuidado, empecé a raspar la pintura. La capa superior se desprendía con facilidad. Luego otra. Y otra. Pronto descubrí la forma clara de una puerta de madera, pintada del mismo color que la pared, como camuflada a propósito. Tenía bisagras oxidadas y una cerradura antigua, de esas con ojo de cerradura en forma de lágrima. Toqué la manija. Estaba firme, pero se movía. No dudé. Giré y empujé. La puerta se abrió con un sonido sordo y profundo, como si hubiese estado atrapada en el tiempo. El olor que emergió fue lo primero en agredir mis sentidos, a polvo viejo, humedad atrapada y algo más. Algo más denso. Como óxido. Como carne. La linterna temblaba en mi mano mientras apuntaba hacia el interior. La habitación era estrecha, sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz que alguna vez fue azul, pero que ahora parecía un gris enfermizo, desgarrado en algunas partes, lleno de manchas oscuras en otras. No había muebles, excepto una silla. Una silla de madera, perfectamente centrada en la habitación, orientada hacia una de las paredes. Y en esa pared había algo escrito. Las letras estaban trazadas con una sustancia marrón oscura, seca. No era pintura. No tenía el brillo ni el olor. Era más espesa, más orgánica. Decía, no te sientes así. En mayúsculas. Como una orden. Como una advertencia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Detrás de mí, la casa entera parecía enmudecer. No se oía el viento, ni los crujidos de la madera. Solo mi respiración. Y el zumbido leve de la linterna. No entré del todo. Solo me quedé en el umbral, con la puerta entreabierta, observando la escena. Era imposible no pensar en quién se había sentado allí. ¿Qué había pasado en esa habitación? ¿Por qué estaba sellada? Y, sobre todo, ¿quién había dejado ese mensaje? Me di cuenta entonces de algo más, el suelo. Tenía marcas. Como líneas circulares desgastadas alrededor de la silla. Como si ésta se hubiera movido, sola. Como si la hubieran girado una y otra vez en el mismo lugar. Cerré la puerta. Con fuerza. Como si con eso pudiera encerrar lo que sea que estuviera allí dentro. Sellarla me tomó menos de 1 hora. Clavé la madera con tanta determinación como si eso pudiera alejarme del olor, del mensaje, de la silla.
como si eso pudiera anular el hecho de que yo ya la había visto, de que ya había abierto algo. Esa noche, dormí con la linterna encendida, y aunque cerré todas las puertas, juraría que escuché una bisagra ceder en algún lugar del pasillo. Durante los días siguientes, hice todo lo posible por ignorarla, por hacer como si nada hubiera ocurrido. Pero algo en mí había cambiado desde el momento en que abrí esa puerta. Como si una fisura se hubiese abierto no solo en la pared, sino en la lógica misma del lugar que llamaba hogar. El aire dentro de la casa era distinto, más espeso, más silencioso. Ya no era el tipo de calma que uno agradece, sino esa clase de quietud que uno escucha con el pecho, no con los oídos. Esa que precede al desastre. Las primeras noches, soñé con la silla. No con verla, sino con estar sentado en ella. Soñaba con estar inmóvil, frente a una pared infinita. No había nada. Ni ventanas, ni sonidos, ni luz. Solo yo, respirando, sintiendo una presencia detrás. Siempre detrás. Cada vez que intentaba girarme, algo me lo impedía. Era como si el aire se volviera concreto, como si algo invisible me sujetara de los hombros. Despertaba jadeando, empapado en sudor, con el corazón fuera de ritmo, y entonces comenzó a pasar. Una noche, bajé a la cocina por agua. Mientras caminaba por el pasillo, sentí un leve cambio en el aire. No sabría describirlo. Era como si algo estuviera abierto, la puerta sellada, estaba entreabierta, me quedé congelado. Las maderas del pasillo crujieron bajo mis pies, como si la casa respirara. La misma puerta que había cerrado, clavado, sellado con muebles, se había abierto. Y lo peor, la silla ya no estaba mirando a la pared, estaba girada hacia la puerta, hacia mí. No entré. Cerré la puerta con fuerza, arrastré una cómoda pesada y bloqueé la entrada. Y aún así, no logré dormir. A partir de ahí, lo inexplicable se volvió cotidiano. Las luces titilaban siempre a la misma hora, 3:13 de la mañana. Mi teléfono mostraba llamadas perdidas de números imposibles, 000, 000, 000. La cafetera se encendía sola, pero solo llenaba media taza. La radio, que nunca usaba, se prendía en estática cuando yo no estaba en la sala. Y una noche encontré algo más. Una fotografía. Estaba sobre la mesa del comedor. No era mía. No la había visto nunca. Mostraba la habitación, la silla y a una persona sentada en ella. Yo no recordaba haberme sentado allí, pero la foto era clara. Mi rostro pálido, mis ojos cerrados. Y detrás de mí, en la oscuridad, una figura alta, alargada, borrosa. Como si se estuviera acercando al lente. La tiré. La rompí. La quemé en el fregadero. Pero la noche siguiente, volvió a aparecer. Ya no estaba solo. La casa ya no era mía. Lo supe cuando, una madrugada, escuché los pasos, lentos, delgados, arrastrándose por el pasillo de madera. Venían desde esa habitación, y cuando fui al pasillo, la silla ya no estaba dentro, estaba frente a mi habitación, esperándome, como si hubiese salido por su cuenta, como si ya supiera que tarde o temprano, me sentaría. No sé cuánto tiempo pasó desde que la silla apareció frente a mi puerta. Quizás horas. Quizás días. El tiempo se había empezado a comportar distinto dentro de la casa. A veces parecía que el reloj avanzaba a saltos. Otras veces, todo se detenía y quedaba en pausa, como si la casa respirara conmigo, pero a su propio ritmo. Durante una semana, evité mirarla directamente. La rodeaba con la mirada, como si fuera un animal salvaje que respondía al contacto visual. A veces pensaba en sacarla, en prenderle fuego, en destruirla. Pero cada vez que lo intentaba, algo me lo impedía. Perdía fuerza. El martillo no aparecía donde lo había dejado. O, simplemente, la puerta volvía a estar cerrada. La casa había dejado de obedecerme, y yo había empezado a ceder.
La noche en que me senté no fue extraordinaria. No hubo tormenta. No hubo ráfagas. No hubo voces. Solo un silencio espeso, húmedo. Y un pensamiento constante: termina con esto. Me levanté sin saber por qué. Caminé hacia la habitación. La puerta ya no estaba entornada. Estaba abierta del todo. Como si me hubiera estado esperando. La silla, en el centro, no había nada más. Solo oscuridad en los rincones, como si la luz no pudiera habitar ese espacio. Entré y me senté. No hubo temblor, ni sombra, ni golpe. Solo el sonido seco de la madera al recibir mi peso. Y entonces, todo se cayó. No de forma literal, pero lo sentí. Como si la habitación, la casa, la realidad misma se hubieran derrumbado a mi alrededor. Ya no estaba en la habitación, ni en mi casa, ni en ningún lugar que pudiera reconocer. Era un espacio en negro, absoluto. Un vacío silencioso, sin paredes, sin fondo, sin dimensiones. Solo yo, sentado. Y entonces lo vi, frente a mí, a unos metros, una figura. No caminaba, no flotaba. Solo estaba allí. Oscura, alargada, flaca, como hecha de humo espeso. No tenía ojos, pero sabía que me estaba mirando. No tenía boca, pero sabía que respiraba. El aire se volvió denso, como si estuviera respirando dentro de un pulmón gigante. Cada exhalación de esa cosa hacía vibrar el espacio, y entonces habló, no con palabras, con una idea. Ahora sabes lo que es estar adentro, y ahí lo entendí. Esa habitación no estaba en la casa estaba en la habitación. Yo no había entrado a una habitación oculta, había activado un umbral, había tocado algo viejo, ancestral, que dormía detrás del tiempo y la razón. Intenté moverme, gritar, cerrar los ojos, pero nada funcionaba. Era como si mi voluntad se hubiera quedado del otro lado. La figura se acercó. Despacio. No caminaba, no se deslizaba. Solo reducía la distancia entre nosotros, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, desperté, sudado, atemorizado. En la misma silla, pero no en la habitación. No en mi casa, en un lugar igual, pero no igual. Todo estaba más viejo, más gastado. Las paredes cubiertas de moho. El suelo, agrietado. Las fotos de mis estanterías estaban en blanco. Las ventanas daban a un cielo gris violeta, sin sol, sin luna, sin sonido. La silla aún estaba bajo mí, pero ya no era mía. Y esa casa, tampoco. Salí tambaleando, desesperado por escapar. Pero cuando abrí la puerta principal, la calle no era la misma. No había autos, ni vecinos, ni árboles, solo estructuras apagadas. Edificios vacíos. Puertas cerradas, como si hubiera cruzado a otro plano. Un lugar donde todo lo que alguna vez fue, quedó atrapado. Desde esa noche, cada vez que parpadeo por demasiado tiempo, estoy ahí de nuevo, sentado, frente a esa figura, en ese vacío, y con cada regreso, algo de mí se queda allá. Desde aquella noche, ya no estoy del todo aquí. Algunas mañanas me despierto y no reconozco mi propia cocina. El café sabe distinto. La luz entra por otra ventana. El reloj marca una hora que no existe. He vuelto, sí, pero no a la misma versión del mundo que dejé. A veces creo que cambié de plano. Que algo, o alguien, me dejó regresar, pero con condiciones. Comencé a investigar. A buscar desesperadamente cualquier información sobre la casa, sobre esa habitación, sobre la figura que vi. Busqué registros antiguos en bibliotecas, archivos municipales, foros, notas viejas en periódicos digitales, y encontré lo suficiente como para entender que lo mío no fue único. Décadas atrás, un hombre vivió en esta misma casa. También solo. También reservado. Contaban que lo veían hablar consigo mismo, que no dormía, que a veces desaparecía por días.
Cuando finalmente entraron a buscarlo, la casa estaba vacía. Solo quedaba una silla en el centro de una habitación que no figuraba en los planos. El caso fue cerrado. El lugar vendido. Reformado, pero la habitación siempre volvió, como si no perteneciera a la estructura, sino al lugar mismo. Nadie me contó que hay puertas que no llevan a ninguna parte, porque lo que hay del otro lado no tiene nombre. Nadie me dijo que una simple silla podía ser un ancla, una trampa, una celda disfrazada de mueble. Nadie me advirtió que el mayor peligro no era lo que uno veía, sino lo que empieza a faltar cuando uno regresa. Porque desde que volví, hay cosas que ya no siento, no sueño, no río. La comida no tiene sabor. Y lo peor, a veces, cuando paso frente a un espejo, no me veo. O me veo de espaldas. Intenté irme. Cambiar de ciudad. De país. Quemar la casa. Pero cada vez que lo intento, me despierto nuevamente aquí, en la silla, en la habitación, frente a esa figura. Y me habla, no con palabras, sino con pensamientos que no son míos. Me dice que la puerta debe seguir abierta, que alguien más debe sentarse. Yo no quiero que esto le pase a nadie más, pero ya no tengo el control. La historia se cuenta sola. Y si vos llegaste hasta acá, si escuchaste todo esto, si algo de esta historia resonó con vos, revisa tu casa. Fíjate si hay una pared que suene hueca, un rincón más frío de lo normal, una línea que parezca pintura, pero no lo es. Y si encontrás una silla sola, frente a una pared, no te sientes, porque una vez que lo haces, ya no sos vos el que elige cuándo levantarte, y algo más se levanta en tu lugar. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda